Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy nos visita Julián López, ministro de Justicia y Trabajo. Bienvenido, Julián. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Un gusto estar acompañándote y un gusto que me hayas invitado. No, para nosotros nos honras mucho con tu presencia y bueno, accediste a venir, así que prepárate que te vamos a hacer preguntas que la idea es incomodarte. Sobre todo la silla está un poco floja, como ya le hemos dicho a los participantes anteriores que se han caído varios, así que depende de cómo respondes, se cae. No hay ningún problema, es un gusto y pues se siente bastante cómodo. Está cómodo, Sí, bueno, bárbaro. No, hablando en serio, te agradecemos mucho tu visita y poder recibirte, la verdad que es un honor. Y la idea, como te había dicho detrás de cámara, es compartir tus experiencias y tu vivencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te vinculaste con el derecho? Bueno, de muy joven me gustó, tuve una inquietud. Yo soy de un pueblo del interior, muy chico, de menos de 2.000 habitantes en el sur de Córdoba. Estudié en un colegio agropecuario, con lo cual no tenía mucha relación. Mi padre médico, mi vieja docente. Mirá. De nivel inicial. No tenía mucha relación con el derecho. Un primo segundo, que era Fernando, que era abogado, que un poco el que me introdujo en algunos temas que me gustaban. Y luego cuando tuve ese test vocacional del último año de la secundaria, me marcó o bioquímico o abogado. Vine y me anoté para bioquímico hasta que, charlando con una persona, me dijo, bueno, pero vos te ves toda tu vida haciendo un trabajo. No, pero en realidad me gustaba estudiar biología, química, pero no me imaginaba trabajando de eso en mi vida, ¿no? Y bueno, ahí entendí que quizás estudiar es más fácil, estudiar una cosa, o te es más fácil a cada uno de nosotros estudiar una cosa que otra, pero que después tenés que pensar cómo hacer toda tu vida trabajando de determinada cuestión, ¿no? Y bueno, ahí fue que me decidí, terminé estudiando abogacía y bueno, y descubrí. ¿Y tu carrera de militante lo iniciaste en Derecho o luego? No, empezó medio de rebote porque yo tenía también una vocación que me gustaba mucho, estudiaba teatro y en nuestro pueblo había un canal de TV que todavía estaba, de circuito cerrado, en esa época era camarógrafo, acompañaba a Sergio, a Checho, a Sergio Alecha, que sigue teniendo la tele ahí. ¿Y de qué pueblo es? Melo. Melo, claro. Sí. Y bueno, un pueblo chiquito, pero fíjate, tenemos tele y radio, así que estaba bueno. Claro. Y lo acompañé a filmar en ese momento a una persona que llevaba como candidato a senador, que era José Manuel de la Sota, en el año 97. Y fui, bueno, quedé impactado, éramos 7 personas escuchándolo, contando, eran 7 y más entre que filmaba el periodista éramos 9. Claro. Y ahí tuve una charla con él que me acuerdo que quedé muy impactado. Bueno, empecé a militar, ya tenía 17 años creo en ese momento, era el primer año que estudiaba Derecho aquí, o segundo año. Y ahí es como que tuve mi primer acercamiento, digamos, a la política. A la política. Y contanos, vos has ocupado muchas responsabilidades en tu carrera. Contanos con cuál te has sentido más cómoda de las que has estado y alguna anécdota que te haya marcado de alguna de ellas. Bueno, he sido intendente, he sido concejal de mi pueblo, intendente, he sido legislador provincial y he sido ministro, ¿no? Obviamente me gusta mucho más el ejecutivo, creo que es donde uno se siente más cómodo y creo que la función que más satisfacción es donde más cómodo me he sentido siendo intendente en mi localidad, ¿no? Quizás porque las acciones que uno toma como intendente rápidamente ve cómo impactan positivamente en la vida de la gente. Luego cuando uno está en espacios de decisión más macro es mucho más difícil identificar eso. Es más inmediato el contacto que has tenido. Exactamente. Claro. Y además la decisión, sobre todo cuando sos intendente, concreta. Rápidamente llega la solución al tema que querés. Cuando vos sos legislador es más difícil, cuando estás en el Ejecutivo es más fácil, pero quizás son decisiones muy macro. Claro. Pero bueno, uno tiene programas, yo actualmente en el Ministerio de Justicia, digamos, tenemos un programa que por ahí no es visible, pero que es el que entrega resoluciones posesorias a gente que no puede demostrar cómo vive desde hace 70, 80 años en un lugar. Bueno. Y bueno, la resolución posesoria que acredita, digamos, la posesión permanente. Este programa, perdón, Julián, este programa no solamente lo ven abogados, sino que lo ven también lo ven personas. Bueno, está bueno. Lo traducimos. Sí, claro, para traducirlo. Bueno, no, que hay mucha gente que por ahí vive en un hogar, que su papá, su abuelo... Que no tiene escritura. Compró el terreno como se hacía hace muchos años con un apretón de brazos, entregando palabra, un auto o entregando un cheque o entregando animales de Hacienda, digamos, y se quedaba con el terreno y luego
lo iban pasando uno a otro y no firmaban boletos de compraventa en algunos casos y fallecieron. Y bueno, es muy difícil acreditar, digamos, la titularidad registral. Y muy difícil, por no decir imposible. Sí. Y en esos casos lo que existe es un programa que es la unidad ejecutora para el saneamiento de títulos, que lo que permite que alguien vaya y acredite la posesión, digamos, la tenencia legítima de ese lote, de esa vivienda. Y bueno, eso es un programa... ¿Cómo ha sido esa experiencia? Espectacular, porque la verdad uno va a lugares muy pequeños. Por ahí hacemos 400 kilómetros a un lugar para entregar 5. Te iba a decir que lo más común no es Córdoba, no es la ciudad de Córdoba, sino justamente... Hay mucho en Córdoba también, pero es más destinado al área noroeste de nuestra provincia, departamentos como Pocho, Mina, Sobremonte, Tulumba, Río Seco, Ichilín. Y bueno, cuando llegás a esas localidades te encontrás con gente, digamos, que pudo solucionar y que tiene una tranquilidad. Qué bueno. Bueno, ahí es cuando notás que lo que vos estudiaste, lo que haces... le llega a alguien, ¿no? Que es muy difícil. El problema, muy bueno. ¿Y qué otra área del ministerio? Bueno, yo te había preguntado alguna anécdota que te haya marcado, algo en concreto que quieras compartir con nosotros. Y anécdota concreta. Algo que que quieras compartir, algo, inclusive algo gracioso también, ¿no? O vergonzoso también. Siempre cuento, tengo una anécdota que me gusta mucho, digamos. Yo fui intendente siendo muy joven, ¿no? Tenía 26 años. Y me acuerdo que en ese momento, teníamos mucha fuerza, ¿no? La verdad que tomaba un colectivo, me iba a Buenos Aires con un bolso y los proyectos, tenía proyectos para hacer lo que se te ocurra, lo podría haber echado el pueblo si hubiera tenido más apoyo, digamos, en algún momento, más suerte, porque hacíamos proyectos para todo. Ahí aprendí que vos tenés que proyectar todo. Después siempre aparece el que te puede financiar determinada obra, digamos, en el Estado. Por lo menos en esa época en Buenos Aires había un poco más de posibilidad. Ahora no, creo que no viajan los intendentes. Me comentaba un intendente amigo fuera de cámara. Pero siempre cuento una anécdota de que en un momento hicimos una obra muy grande que era la del agua potable en Melo, en mi pueblo, con toda la red de distribución, la captación, el tratamiento a través de los equipos de ósmosis. Y el día que lo habíamos inaugurado estaba viajando, porque ha habido Schiaretti era gobernador en ese momento y lo acompañábamos hasta Serrano, que iba a otra inauguración, a un pueblo vecino. Y recuerdo que me llama una vecina ahí de Melo y digo, bueno, me va a felicitar. Y me dice, qué lindo el agua ese, pero no te olvides que hay que hacer el gas también. Entonces, bueno, siempre lo cuento como anécdota de que es muy difícil. No te aburrí, no hay forma de aburrirse. Conformar al 100%, pero además que está bueno porque habla de cómo la gente quiere progresar y que el progreso no cansa, como decía un ex gobernador, ¿no? Así que, nada, siempre cuento eso, que por eso ser intendente me parece que es algo que marca muy fuerte a los que estamos en la función pública y donde rápidamente también entendés cómo tenés que gestionar a otra velocidad. Claro, ¿y en Melo cuánto tiempo estuviste? ¿Un mandato o 2 mandatos? Estuve casi 3 mandatos, ¿no? Porque en realidad falleció el intendente que era Coqui, un intendente que falleció por un problema de salud. Como faltaban más de 2 años para completar mandato, en ese momento había que hacer, actualmente también hay que convocar a elecciones, pero en ese momento no se presentó nadie en contra, entonces, pero igual había que hacer el acto eleccionario, ¿no? Así que fui a elección, había sumatoria, con lo cual había en el cuarto oscuro 19 boletas electorales que decían López Julián María, porque no se elegían ni concejales ni tribuno de cuentas. Y al frente no había nada. Y yo siempre cuento la anécdota que fue a votar creo que el 60% del padrón, pero aún así hubo un 3% de voto en blanco. O sea que es difícil conformar a la gente. Son jodidos los Melos. Bueno, son fáciles. Es jodido. Bueno, siempre lo cuento como anécdota, ¿no? También de que bueno, no es fácil conformar al 100%. ¿Y sentís que te faltó algo de hacer allí? ¿Como intendente? Sí. Sí, faltó mucho. Bueno, porque también uno, digamos, vos podés hacer vivienda, haces pavimento, haces agua potable, haces gas, haces cloacas, haces esto, lo otro, pero siempre falta algo, ¿no? Hoy creo que el desafío no solo de ese pueblo en el que sigo viviendo, claro, sino de muchas localidades más, sigue siendo generar empleo. Creo que es el gran desafío que tenemos. Y los 2 departamentos del sur de la provincia, más todo el noroeste, son departamentos a los que la infraestructura llegó muchos años más tarde que en el resto de la provincia y que tienen, quizás por la distancia y por algunas otras características, dificultad para generar empleo privado, ¿no? Por eso, bueno, creo que el gobernador Yarlora ha puesto esto de un plan de igualdad territorial que tengan algunos beneficios con respecto al resto de la provincia
no es que los otros tengan menos, sino que estos tienen un poco más, claro, sí. para que puedan generar empleo privado, ¿no? Julián, y ahora en el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿cuáles son los desafíos con los que estás lidiando ahora? Bueno, actualmente creo que tenemos 4 secretarías que fuertemente, digamos, influyen en el trabajo diario. La Secretaría de Trabajo, que obviamente en un momento y en un contexto difícil como que estamos viviendo, tenemos dificultades que tienen que ver con las empresas que presentan determinadas conflictos, y que en algunos casos empiezan con procedimientos preventivos de crisis, o en casos más complejos, digamos, incluso con el cierre de las empresas. Estamos siguiendo permanentemente con un monitoreo todo lo que pasa en la provincia, y si hay sectores, digamos, de la industria o del comercio que se ven más afectados que otros, y por otro lado también vamos analizando territorialmente si hay algún lugar de la provincia que tenga más impacto que otro. Hasta ahora esto no viene pasando, es algo que se da, digamos, uniforme. Hay sectores que se ven más golpeados. ¿Y cuáles son las? Sí, perdón. Bueno, no, la industria metalmecánica, obviamente la industria química, que ha golpeado fuerte también en Río Tercero, con 2 o 3 empresas que han sido de público conocimiento. Y obviamente la metalmecánica, que ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo a partir de lo que fue la disolución de este acuerdo comercial que tenían entre Nissan y Renault, que ha discontinuado, y que Nissan fundamentalmente se ha ido. Pero bueno, una mala y viene otra buena, porque Stellantis eligió Córdoba para proyectar, digamos, parte de su desarrollo, con lo cual también se han generado muchos empleos, ¿no? ¿Y cuáles son las otras secretarías, me dijiste? Tenemos la Secretaría de Gestión Penitenciaria, que administra todo lo que es el servicio penitenciario, que también es un desafío por todo lo que está viviendo, una gran transformación, una depuración del servicio. Bueno, hemos estado festejando en estos días lo que es el primer año desde que luego de la intervención se ha vuelto a normalizar la fuerza. El 12 de junio fue el Día del Agente Penitenciario. Hemos participado, estamos con un proceso de innovación tecnológica, de infraestructura, de mejoramiento también del personal, a los fines de tener mayor capacidad operativa, hacerlo más eficiente, transparente, pero también acorde siempre a las normativas nacionales e internacionales en materia de justicia, privación. Y justicia tiene desafíos importantes, ¿no?, en los tiempos que vivimos. Justicia, digamos, llevamos adelante la relación institucional con el Poder Judicial, que siempre es un desafío, porque uno tiene que trabajar en conjunto, respetando la división de poderes, pero trabajando fuertemente en conjunto, sobre todo para hacer procedimientos más ágiles, más eficientes, y tratando de que siempre tengamos una justicia más cercana a los vecinos. Julián, yo te pregunto, si dependiese de vos exclusivamente, ¿qué cambiarías en el área de justicia, del Poder Judicial concretamente? No, yo creo que hay muchas cosas que se vienen haciendo de buena manera. Nosotros, y sobre todo a partir en esta última gestión, una cuestión que el gobernador Yarlora nos pide, que es tener una justicia cercana a la gente. Lo que se ha hecho fundamentalmente en la parte penal, con el plan de territorialidad o el plan de gestión territorial aquí en Córdoba, que implica una gran inversión por parte del Estado provincial, por una fuerte decisión política de tener mayor cantidad de fiscalías, pero también es un cambio de paradigma muy fuerte tener a Córdoba y parte del Gran Córdoba, de lo que es la primera circunscripción, dividido en 27 distritos, donde cada territorio va a tener un fiscal y un jefe de policía. Y es la primera vez que en muchos años, primera vez en la historia, que vamos a tener, digamos, sectores geográficos mucho más chicos, con un fiscal y un jefe de policía. Porque nos pasaba que, aunque parezca una locura lo que voy a contar, que muchas veces los vecinos de un barrio tenían que trabajar con 1, 2, 3 o hasta 4 fiscales, y con 1, 2, 3 o más jefes de policía. Hoy, digamos, cada vecino va a poder identificar quién es el fiscal, dónde está la unidad judicial, quién es el jefe de policía, cuál es el comando de acción preventiva que tiene en cada lugar, y coordinar no solo la prevención, sino también la investigación de los delitos, porque en ningún estado del mundo, ni en los más desarrollados, se puede asegurar que no exista el delito. Lo que no puede existir es la impunidad. Hay que trabajar para que no haya delito, pero cuando el delito no se puede evitar, no tiene que existir impunidad. Eso es lo que le da la sensación de tranquilidad a los vecinos, ¿no? Muy bueno. Te hago una pregunta más personal. En tus años en toda tu carrera política y vinculado también con el derecho, ¿has tenido alguna decepción?
Bueno, a ver, o que quieras compartir algún momento. Yo creo que cuando uno no, digamos, siente que muchas de las cosas que hacer no alcanzan, digamos, ¿no? Y obviamente me tocó ser ministro de Gobierno y Seguridad durante poco más de un año, entre todo el año 2023 y parte del 2022. Y bueno, creo que digamos, fue lo que más me impactó a mí como en toda la función pública que tuve, digamos, ser ministro de Seguridad. Por eso le mando un saludo y lo compadezco al Juanpi, en el buen sentido. Sé que el gran esfuerzo y el gran trabajo que está llevando adelante, pero es muy complejo y muy difícil, ¿no? Primero, es un lugar con mucha exposición. Segundo, es algo que la gente reclama y demanda permanentemente. Pero es muy difícil también porque, digamos, no es lo mismo ser ministro de Seguridad en una provincia, de un estado que tiene niveles de desarrollo, de progreso y poco NBI, que Latinoamérica, la Argentina, y al que no puede escapar Córdoba, ¿no? En un proceso de ajuste como que se está viviendo a nivel nacional, de recesión económica, de aumento de la pobreza y de la exclusión, y eso tiene una mano larga que es la inseguridad, ¿no? Y la verdad que en ese contexto es muy, muy difícil, y bueno, es vivir prácticamente pegado al teléfono y a los problemas todos los días, y es duro. ¿Por qué? Te suena el teléfono a las 3 de la mañana que han matado a una persona, o a las 2 de la mañana que está perdido un chico. Me acuerdo un caso horroroso que hubo aquí en Córdoba, donde un nene había desaparecido, bueno, y fue una búsqueda intensa, hasta que lamentablemente estaba fallecido en un canal. Bueno, todas esas cosas, y vos estás en tu casa con tus hijos al lado, ¿no? Claro, y la verdad que eso impacta fuertemente, porque uno, más allá de que tiene que acostumbrarse, que desde la función pública tenés que ser frío y que tenés que, digamos, estar por sobre la pasión. La pasión, o lo que te puede generar, pero vos no podés sacarte la coraza del ser humano que sos, de la persona que sos, de que sos padre, que sos hermano, o que sos hijo también. Entonces es muy complejo. Eso creo que es lo más difícil que me tocó atravesar. Pero bueno, digamos, hay que trabajar desde el lugar que cada uno le toca en los desafíos que te tocan, ¿no? Por eso, a eso es lo que iba, que te preguntaba, porque todas las personas que pasan por este ciclo de entrevista que tenemos, que es una adaptación de lo que te comentaba hace un rato, de ese programa que hacíamos que se llama Jóvenes Líderes, el liderazgo por ahí se presenta de una forma como si fuera algo sencillo, pero tiene sus altibajos. Entonces, por eso el mensaje que queremos comunicar a la gente, y sobre todo a los más jóvenes, es que hay que pelear y hay que ir adelante con una visión y con un proyecto, y hay que ir para adelante por más que te toque transitar alguna adversidad. Entonces, por eso a todos los invitados les preguntamos si han tenido decepciones, si han tenido cómo ha sido su vida, para motivar a los jóvenes. Entonces, ese era el lado humano que buscamos del perfil, por eso te hacemos este tipo de preguntas. Totalmente. Y lo que te quería preguntar, ¿qué mensaje vos le darías a los jóvenes de derecho o a la juventud en general? Bueno, específicamente en derecho, yo creo que sigue siendo el derecho y fundamentalmente la justicia no solo un objetivo, sino un camino. Me parece que es un camino que hay que ejercer todos los días. Creo que Córdoba sigue teniendo profesionales de excelencia en la materia. Tenemos, creo que, de las mejores universidades del país, y seguimos formando a grandes líderes a través de nuestras universidades, que en el caso de derecho podemos dar incontable cantidad de ejemplos que han sido precursores en cada una de las ramas del derecho, y ni hablar del ámbito público también. Me parece plantearse no, digamos, la justicia como un objetivo lejano e ideal, sino como un camino que tenés que recorrer todos los días, esquivando y arreglando los inconvenientes que hay en el camino, para que ese camino sea mejor para los que vienen detrás. ¿Te tocó en algún momento de tu vida de que no has creído en la justicia? No sé si no creer, digamos. Yo creo que hay, digamos, como en toda institución, la justicia en sí no es un ideal, digamos, sino es una herramienta que es como la política, digamos, donde muchas veces se la denosta por la gente que la lleva adelante. Digamos, no hay actividad más noble que la política, y no hay también una cuestión más noble que la justicia, que lo que trata es de reparar
las deficiencias de un claro, sistema y de equilibrar solucionar los conflictos que la sociedad no puede equilibrar por sí solo, ¿no? Pero me parece que hay que incentivar y hay que tratar de formar profesionales que estén a la altura de las circunstancias y los desafíos que se plantean. Lo mismo digo en el caso de la política. Me parece que es, digamos, la democracia sigue teniendo deudas en los tiempos que vivimos, sobre todo con la sociedad, por los altos índices de marginalidad que existen en nuestro país, pero no hay, digamos, un sistema mejor que la democracia. Y la democracia tiene una particularidad que es perfectible, creo que lo decía Aristóteles, que se perfecciona con más participación. Entonces, creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es seguir incentivando. Por eso me parece excelente lo que hace, porque es un programa que lo destinás a generar justamente que ese espíritu crítico que tiene la juventud se pueda transformar en un elemento mucho más dinamizante del cara al futuro. Así que hay que incentivar a que participen en todos los ámbitos de la vida pública, porque eso es lo que va a ayudar a mejorar, ¿no? Muy bueno. Bueno, gracias, Julián. Antes de terminar, tenemos 2 regalos para hacerte. Un regalo de la librería Alberoni, que apoya este proyecto, con un voucher para que puedas sacar un libro de ahí de la librería. Vamos a buscarlo. Y un regalo del Club de Derecho. Gracias a mí. ¿Sabes qué es esto? No. ¿No? Esto es un cincel. Es un regalo simbólico que te hacemos. No lo veía, parecía un lápiz de perfil. Claro, sí, es un cincel, un poco pesado, un arma impropia, depende cómo lo uses, que es simbólico y es rústico, ¿no? También. Pero para nosotros tiene un simbolismo que es la inteligencia, porque esto, acompañado de la fuerza, que sería el mazo o el martillo, permite moldear la realidad en la cual nos desenvolvemos. Entonces, cada invitado que ha venido a este programa se ha caracterizado por su fuerza, por su energía, por su pasión, por su hacer, que lo ha aplicado, obviamente, con inteligencia. Entonces, nosotros te hacemos entrega del cincel que simboliza la inteligencia. Bueno, muchísimas gracias. Tiene tu nombre, el nombre del Club de Derecho. Buenísimo. Sí, sí. Y el nombre del programa y los 30 años. Yo pensé que era una broma y que me lo daban y lo iba a tener que volver, pero no, está grabado. Está grabado. Lo voy a poner, me parece primero muy original, te agradezco. Es simbólico. Y te agradezco el concepto, lo voy a tener en el despacho. En el despacho, bueno. Te voy a invitar a tomar un café un día para que veas que está ahí y te voy a mandar un regalo que para nosotros es muy simbólico, lo voy a contar porque lo vas a recibir. Buenísimo. Pero que es un curita brochero que hacen los internos y los agentes penitenciarios del EP8, del establecimiento penitenciario de Villa Dolores, que es el regalo institucional que tenemos en nuestro ministerio, que salí apurado y me olvidé de traerlo. No, pero siempre lo llevo. Me encanta. Y que está bueno porque también es un símbolo, porque el cura brochero, digamos, es un santo cordobés, pero fue un cura, digamos, de lo que teníamos luego a pueblo, ¿no? De los que trabajaban desde lo social también, y además fue capellán de la cárcel de San Martín entre 1898 y 1902, y se preocupaba por el tiempo que estaban detenidas las personas, digamos, sin sentencia. Trabajaba mucho y se preocupaba por la vida también de los agentes penitenciarios. Así que es el regalo institucional que tenemos, te lo vamos a hacer llegar. Gracias, Julián. Un gustazo. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Gracias.